Pues muy buenas tardes. Ya llegamos al final de nuestro camino de preparación intensiva en este seminario que hemos dedicado al estudio de la encíclica Dilexi Nos del Papa Francisco. Creo que ha sido un recorrido interesante, algunas cosas han podido sorprender, pero si seguimos estudiando con método, con rigor, pues la verdad va apareciendo en toda su belleza. Yo hoy en esta quinta y última charla quisiera encontrar en nuestra espiritualidad del Regnum Christi esa relación entre la fiesta para nosotros, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y Cristo Rey. Y la he dividido en dos bloques complementarios, pero que ayudan a entender nuestra espiritualidad. El primero sería un poquito ver en la historia de la Iglesia, la historia de la liturgia de la Iglesia, la historia de la espiritualidad de la Iglesia, cómo la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y cómo la fiesta de Cristo Rey fueron entrando, fueron haciéndose su espacio, porque están íntimamente unidas en la historia, en la liturgia, en el año litúrgico y en la espiritualidad. Y luego ya ir un poquito más a la historia del Regnum Christi, ver nuestro patrimonio espiritual, que tiene como dos ríos que lo nutren, sea la devoción al corazón de Cristo, sea como nuestro grito apostólico de venga tu reino, Cristo Rey. Ahí voy. Entonces, yo creo que nos ha quedado claro que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene su origen bíblico, es algo revelado por Dios. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre todo, hemos encontrado inspiración, fundamento, base para nuestra espiritualidad del corazón de Cristo. Bien es cierto que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús tuvo un importante y enriquecedor eh, aportación de esas apariciones en la historia de la Iglesia y sobre todo a parelemonial a Sor Margarita María, un momento en el cual se relanzó, es lo que llamamos la devoción moderna al corazón de Cristo. Es a partir de ese siglo XVII que se volvió a encender. Pero eso no quiere decir, sino que, bueno, a lo largo de la historia hay cosas que disminuyen, hay cosas que aumentan, hay cosas que se pueden ir perdiendo. Y ahí sí fue la devoción popular, fueron las apariciones marianas las que volvieron a llamar la atención del magisterio para que ahí, con un discernimiento del Espíritu Santo, se dieron cuenta, ¿no?, que era la devoción, el culto al corazón sagrado, traspasado por nuestros pecados. Y en la cruz Jesús se dejó traspasar. Entonces, creo que es interesante darnos cuenta y distinguir lo que es una revelación pública, la que brota de la Sagrada Escritura y que llega hasta hoy, y todos esos enriquecimientos de las revelaciones privadas, que siempre, al no tener el mismo valor que la revelación pública, pues hay aspectos que a veces son muy humanos y no son tan divinos. Entonces, esa distinción creo que nos ayuda mucho. Desde el punto de vista histórico, nos dicen los relatos que está estrechamente unida la fiesta de Cristo Rey con la del Sagrado Corazón, porque precisamente fueron las personas de Parelemonial el punto de partida que condujo a la fiesta de Cristo Rey. Fueron las más interesadas en, por decirlo así, desdoblar una fiesta. Hasta la Quas Primas se hablaba
distintamente del reinado del Sagrado Corazón y del reinado de Cristo Rey. Entonces es simplemente que el Sagrado Corazón y Cristo Rey tienen un gran vínculo o vinculación, de tal manera que durante muchos años no se las distinguían. Santa Margarita María de Alacoque expresaba ese gran deseo de ver reinar el corazón de nuestro Señor. Entonces vean en su entender, en su comprensión de lo que le estaba presentando el Señor, era reinar el reino de... Y dice así, y al fin reinará este divino corazón, a pesar de los que se oponen a ello. Satanás quedará confundido con todos sus secuaces, etc. No temamos, pues, ni trabajo, ni los sufrimientos que se encuentren en esta santa obra, porque Él reinará victorioso en su trono. Entonces, este reinado del corazón de Cristo no solo era para cada corazón, Sagrado Corazón, sino que también a todas las sociedades, a todas las naciones, a todos los continentes. Entonces, sí, tenía ese sesgo mucho más social, no tanto individual. En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se exalta ciertamente a Jesús como Rey, pero su objeto no es el mismo que la fiesta proyectada. Así, en el Sagrado Corazón nos centramos en el amor. Jesús es sumamente amante y sumamente amable. Y en Cristo Rey, este amor tiene que ver más con la soberanía que Él tiene, el servicio, el reino en todos los hombres. Es el mismo amor que está al servicio de todas las generaciones. Vale. Así que Santa María, Margarita María y sus contemporáneos invocaban a Jesús con esa expresión, el Rey de los corazones. Entonces creo que es hermoso ver en esta historia que el Espíritu Santo nos va como abriendo del corazón de Cristo nuevas riquezas en Cristo Rey. Claro, ella, religiosa, no estaba pensando en una realeza social, civil, militar, sino más bien en un reino de misericordia, de bondad y de amor. Lo que hoy sería pues esa sociedad, esa civilización del amor. Concebía pues una realeza en una clave espiritual, de acuerdo. Según el testimonio de Sor Margarita María, el Sagrado Corazón había ya reivindicado su realeza en Paray-le-Monial. Yo reinaré, le había dicho, a pesar de mis enemigos y de todos los que se opondrán. Entonces, sí, es un reino de amor y de paz. Durante buena parte del siglo XIX, la realeza de Cristo y la realeza del Sagrado Corazón continuaron siendo conceptos equivalentes. Solo poco a poco se fueron diferenciando cuando la realeza de Cristo pasó a significar el poder espiritual y temporal, mientras que la realeza del Sagrado Corazón era la autoridad, el poder de la misericordia y del amor, como realeza del buen pastor. Buen pastor es imagen, es figura de Jesús, Jesús rey, la Pasión Juan lo menciona mucho, y bueno, David, el pastor por antonomasia, pues llegó a ser rey. La casa de David era el reino, ¿no?, prometido. Ok. En 1899, Papa León XIII consagró al mundo al corazón de Jesús. Y hace 100 años, 1925, vamos a celebrar en la fiesta de Cristo Rey 100 años, instituyó Pío XI la fiesta de Cristo Rey como culminación de esa fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es ahí como una prolongación. Ok. Este año, 2025, se celebra el centenario de la institución de esta fiesta. Veremos que ha cambiado en el calendario litúrgico de ubicación, ha cambiado también de
valor litúrgico, antes una fiesta, ahora es una solemnidad de Cristo Rey. Vale. Así que todo está vinculado. En el fondo, hacer teología buena no es diferenciar, sino saber unir, que es la revelación privada y la revelación pública, lo que es la moral y apoyada y los sacramentos y cosas así. Ok, teológicamente, pues sabemos la unidad, es el mismo corazón de Jesús que se expresa sea para las personas, sea para los pueblos. Ok. Pío XI anunciaba que la solemnidad del corazón de Cristo se dedicaría en adelante a la reparación. Es una fiesta, este viernes próximo, que fundamentalmente se cultiva la reparación. En cambio, Cristo Rey estaba más enfocado a la consagración de las personas, de las familias, de los pueblos, de las ciudades, con monumentos se consagraba. Ok. Y decía en esa encíclica Quas Primas que se recitarían todos los años un acto de expiación durante la fiesta del Sagrado Corazón. Entonces había esa cosa, ¿no? La Virgen reparadora. En 1925, cuando empezó la fiesta de Cristo Rey, quiero decir que el Cristo Rey es una fiesta posterior a la fiesta del Corazón de Jesús, se fijó en el último domingo de octubre, cercano a la festividad de todos los santos. Se quería ver en esta fiesta un remedio eficacísimo frente al laicismo que afectaba en este momento a la sociedad humana, especialmente europea y de otros continentes. En 1969, Pablo VI la elevó al grado litúrgico de solemnidad con el título Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y la pasó al último domingo del año litúrgico, que de alguna manera recapitula el misterio cristiano y nos presenta a Cristo como Rey, el Alfa y el Omega, Redentor universal, camino, verdad y vida para todos los hombres. En esta solemnidad de Cristo Rey se nos alerta sobre la caridad que brota del propio corazón como materia, como tema del juicio. ¿Por qué? Parafraseando a San Juan de la Cruz, era una de sus máximas, de sus dichos, al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Entonces toda nuestra vida es una ocasión maravillosa para ir amando con ese corazón que Dios nos ha dado e inspirándonos en el ejemplo del corazón de Jesús para que la caridad hacia los demás sea real en ese sentido. Vale. En la medida en que Cristo reine en nuestro corazón, lograremos que reine en la sociedad, no al revés. Así que aspirando a las cosas de arriba, trabajamos aquí en las cosas de abajo. Entonces vean un poquito y con agilidad esta historia, esta unión, esta sucesión litúrgica, los mismos que estaban para el ceremonial, cultivando la devoción al culto, al corazón de Cristo, notaban que había que hacerlo más extensivamente a las sociedades. Acuérdense, hoy vivimos una sociedad muy fragmentada, hay un grupo pues, muy fuerte, tendencia al laicismo, a quitar a Dios de la sociedad, pero hay otros grupos muy fuertes que son todo lo contrario. En aquel momento era la Iglesia y todo el grupo de laicismo que presionaba mucho una cultura católica. Entonces era una fiesta que ponía un dique al laicismo que imperaba en aquel momento. Vamos a la historia del Regnum Christi, para que veamos cómo nos ha afectado, nos ha enriquecido, nos ha orientado, podríamos decir así, nuestra propia espiritualidad. Por espiritualidad debemos entender ese estilo de vida. Un estilo de vida que, como ustedes en las de Miami saben, pues no depende en tener una casa y reunirse, no depende en vivir en un solo país, no depende, es un estilo que se vive allí donde te tocó. Pero claro,
también el Regnum Christi nos alimenta. Aquí, en esta historia del Regnum Christi, yo quisiera que se fijaran, bueno, como la historia de estas dos fiestas, la providencialidad, una providencia que va guiando los pasos misteriosamente, a pesar de aspectos humanos imperfectos. Bueno, el 3 de enero de 1941, cuando se inicia la historia de la fundación, aquí en concreto empezaron los sacerdotes, los legionarios de Cristo, era viernes primero de mes, día consagrado, según la práctica devocional revelada a Santa Margarita María de Alacoque, al Sagrado Corazón de Jesús. Y así, en el diario de la Apostólica Misional del Sagrado Corazón de Jesús, empezó con un centro vocacional de pequeñitos, cuenta como todos los viernes primeros de mes de aquel seminario se cantaba la misa, se hacía retiro y se exponía al Santísimo Sacramento. Y todos los días se rezaban, o todas las semanas se rezaban las letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, desde los inicios, desde las primeras prácticas, incluso la coincidencia que la fundación no se tuvo el 1 de enero, tampoco se pudo el 2, precisamente el 3 era viernes. Nosotros nacimos bajo el emblema del Sagrado Corazón de Jesús. Esta comunidad, apenas eran de 12, 13 niños, minúscula, colocó solemnemente una estatua del Sagrado Corazón sobre el altar de la capilla del Seminario Menor. Y todos los apostólicos se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús. Fue interesante, los primeros apostólicos o los primeros hermanos novicios, como no estaba autorizada la congregación, no podían hacer votos religiosos, no podían hacer nada canónico jurídico, pero la sustituían con su fervor haciendo esas promesas al corazón de Cristo. Entonces vean, antes de que la Iglesia reconociera canónicamente los pasos sucesivos, se sustituía esa consagración del corazón de Cristo. Eran niños muy deseosos de entregarse a Dios y ahí estaba eso. Bueno, entonces el vínculo con el corazón divino de Jesús, mediante esas consagraciones personales que reflejaban pues, su deseo ya de tomar esos votos religiosos. Cuando son votos religiosos, son votos que la Iglesia se involucra. En las constituciones del año 48, el Sagrado Corazón de Jesús queda indicado como celeste y primordial patrón. Mientras en el año 65 las constituciones que se presentaron precisaron que la congregación está dedicada al corazón de Cristo. En el año 2014 nos dicen, tenga el legionario el culto al Sagrado Corazón como un camino privilegiado para formar un corazón sacerdotal, manso y humilde y propagar su reino en el mundo. Entonces vean, ya aquí tenemos hasta Cristo reino, propagar su reino en el mundo. Así que en el corazón de Cristo encontramos el amor misericordioso de Dios que nos lleva a abrazar la cruz en la propia vida, reparar por los pecados y entregarnos a los hombres. Todos los textos constitucionales que tenemos colocan junto a la devoción al Sagrado Corazón la de la Virgen de los Dolores, cuya memoria cae el 15 de septiembre. En esa fecha, tradicionalmente, se entra al noviciado el 14 en la noche, se recibe el hábito religioso en una ceremonia, se llama entrega del uniforme, o bien el 15 de septiembre, la fiesta del corazón de la Virgen de los Dolores, se emite la profesión perpetua. Esta tradición yo la viví, yo recibí mi uniforme en el año 82, el 14 en la noche, y hice mis primeros votos 2 años después, en el 84, el 15 de septiembre. Por otros motivos prácticos, familiares, para que pudieran estar, pues se han ido cambiando las fechas. En cierto momento fue el 15 de agosto, a veces es el 15 de julio, etcétera. Pero bueno, es por esa fecha. ¿Por qué?
Porque, hombre, actos tan significativos en la vida, pues precisan que estén amparados, por decirlo así, por el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de los Dolores. En el curso de los años, la congregación ha desarrollado un sistema simbólico muy relacionado entre sí. El nombre, el lema, el escudo, el himno y la bandera. Entonces tenemos nosotros, los Legiones de Cristo, un escudo muy similar al del Regnum Christi, que bueno, en una gran cruz, en un campo azul, y en el centro el Sagrado Corazón. Y luego las letras ART, Adveniat Regnum Tuum, venga tu reino, el acrónimo, ¿no? Entonces, pues eso ha sido siempre desde el inicio como escudo. Pues tenemos un escudo realmente muy hermoso del Sagrado Corazón. Todas estas devociones, todas estas expresiones, todas estas intenciones, con el pasar del tiempo, de una manera muy fluida, muy natural, eh, se convirtieron también en la forma de la espiritualidad del movimiento Regnum Christi. Y así, en los estatutos del año 88, privados, se establecía que los miembros del Regnum Christi tenían que actuar una auténtica devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que consiste, que aclaraba y era más dirigido a las personas, no tanto a los religiosos, como una explicación, ¿no? Que consiste en la verdadera piedad, en el amor personal, fiel y apasionado, ejemplo, camino y vida del alma, y en su imitación por la práctica de todas sus virtudes. Quiere decir esto que la espiritualidad que los seglares, los fieles laicos, descubrieron en la rama sacerdotal, más que devocional prácticas, era más bien ese sentido del amor personal, fiel y apasionado a Él, la verdadera piedad. Y de alguna manera, pues en el Reino Christi no se han multiplicado devociones que son muy útiles, sin duda, y además cuando están aprobadas por la Iglesia, sino que se ha centrado siempre en ese amor, que es lo esencial, que es un poquito lo que Dilexi nos busca, ¿no? Sí, valorizar ciertas costumbres, ciertas prácticas, porque pueden seguir ayudando, pero poner la mirada sobre todo en la esencia del Sagrado Corazón de Jesús, que es Dios me amó y realmente me siento amada y soy capaz de amar a los demás. Como patrimonio espiritual del Regnum Christi, algunas pistas, porque desde luego pues todo está emparejado en conocer el reino de Dios, establecer el reino de Dios mediante la virtud de la caridad. Para nosotros, los del Regnum Christi, Él es amigo y Señor, Rey nuestro, y a la vez compañero cercano y afectuoso, con quien nos une un amor personal, real, apasionado y fiel. Contemplamos, amamos y seguimos a Cristo, apóstol, que sale a nuestro encuentro, nos revela el amor de su corazón, nos reúne junto con otros, nos forma como apóstoles, líderes cristianos, nos envía a colaborar con Él en la evangelización y nos acompaña en el camino. Para un miembro del Regnum Christi nos fascina el modo de ser de Cristo. Ese estilo de vida a la vez contemplativo y evangelizador. Como contemplativo, Jesús es un hombre de vida interior, silencio reflexivo y amante de la oración. Y como evangelizador, a la vez está metido de lleno en la tarea de anunciar el reino y de hacer llegar la luz del Evangelio a todo el mundo, saliendo al encuentro de las necesidades materiales y espirituales de cada persona. Nos da ejemplo de asumir el combate espiritual, la lucha perseverante y confiada en su Padre ante la realidad del mal en el mundo y el pecado en los hombres. Y nos anima nuestra espiritualidad a emprender con corazón magnánimo, como Él, con entusiasmo, con creatividad,
Y Jesús se interesa por las necesidades más apremiantes del mundo, afronta con fortaleza y arrojo los desafíos y dificultades y aprovecha con audacia todas las oportunidades para anunciar el amor y siempre dar lo mejor de uno mismo, que es producto del amor. La fuente donde brota este torbellino es el amor que arde en su corazón y ojalá que en el nuestro. Él busca y anhela dos cosas: dar gloria a Dios y hacer presente el reino en el corazón de los hombres y de la sociedad. Y así Jesús transmite a la vez ternura y pasión, paz y urgencia. Todo en Jesús se explica por su amor al Padre que lo envía a redimirnos. Con confianza inquebrantable en su amor en todo momento, Cristo vive siempre consciente de haber recibido todo de manos del Padre y así permanece en continua alabanza y ofrenda al Padre. Su vida terrena consiste en adherirse con amor al plan salvífico del Padre y por eso camina con parresía, con valentía, por el sendero de la voluntad de Dios su Padre. Y le invade sin cesar, como unas olas, el deseo de encender el fuego del amor del Padre en los corazones y la conciencia de la presencia y del amor del Padre en nuestro corazón, en el de cada hombre y en el mundo. La vida de Jesús es una perenne liturgia para gloria de Dios y toda ella está dedicada a la vez a los hombres. Entonces, si se dan cuenta, intentando sintetizar un poquito estos rasgos del corazón de Cristo, del sagrado corazón de Cristo Rey, Jesús es hijo y apóstol del Padre, enviado para que los hombres, sus hermanos, por quienes da la vida, lleguen a ser por la acción del Espíritu Santo hijos en el Hijo. Y el anhelo de Jesús por el reino, su amor hacia la humanidad, son las dos caras de la misma moneda. Él desea reinar en nuestro corazón y en la sociedad por medio de la progresiva transfiguración en Él, para que descubramos la dignidad y el valor sagrado de nosotros mismos y de cada persona. Él quiere que nos dejemos penetrar por sus sentimientos, que amando a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo. Estos sentimientos de su corazón hacen brotar una actitud y un comportamiento caracterizado por la caridad de su corazón, por la donación universal y delicada al prójimo, la servicialidad ingeniosa y anegada, el trato bondadoso y sencillo en la misericordia con la debilidad de las personas, el hablar bien de los demás, perdón y la reconciliación. Podríamos decir que la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, como la solemnidad de Cristo Rey, es para nosotros muy especial y está relacionada realmente con todas las vocaciones de la Federación Regnum Christi. Concreto, para los legionarios, el corazón de Cristo es una escuela de vida sacerdotal y apostólica. Un corazón abierto que se dona totalmente. Un corazón manso y humilde. Un corazón vivo y presente en la Eucaristía. Bueno, son rasgos espirituales. Al estar tan sintéticos, pues se necesitaría mucho para explicarlos, pero yo creo, y era mi intención, que les sonara, cuando te empieza a sonar una música, empiezas a decir, ah, sí, yo la conozco, ya sé esto, me recuerda, ah, sí, este pedacito, el hablar bien de los demás, que es tan propio del corazón de Cristo y que es tan propio de un buen miembro del Reino en Cristo. Así, Jesucristo, Rey del universo y de los corazones. Qué bonito, ¿no? Que le dejemos reinar en nuestro corazón y entonces persona a persona reinará en las familias, en los colegios, en las secciones. La solemnidad de Cristo Rey, pues, en cuanto a su institución, es bastante reciente. Una fiesta moderna, como llaman ahora, apenas 100 años. Y la estableció Pío XI en respuesta a esos regímenes políticos ateos, totalitarios, que negaban los derechos de Dios y de la Iglesia. Sabemos también nuestra espiritualidad nació pues como reflejo, ¿no?
de esa guerra cristera, la Revolución Mexicana, en la que muchos cristianos tuvieron que afrontar la muerte gritando esto de Viva Cristo Rey. Una vez estaba en una parroquia, en un pueblecito en los altos de Jalisco, que es la zona más cristera, y me pidió el párroco, o no sé, total, que yo estaba ahí en la adoración eucarística del jueves, acabó la misa, expuse la custodia con el Santísimo, y recuerda que me impresionó mucho porque a la hora de dar la bendición, la gente empezó a gritar espontáneamente mientras yo bendecía, Viva Cristo Rey, con una fuerza, con un fervor, con una fe que yo estaba aterrado, la verdad, se me pusieron todos los pelitos parados, ¿no? Y me di cuenta, ¿no? Que esa frase que se dice, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Ahí estaba el fruto de muchos cristianos, muchos nietos, bisnietos, pues no sé qué generaciones. Pero ese Viva Cristo Rey para ellos realmente era su manera de expresar su amor a Dios. Si la institución de la fiesta de Cristo Rey es reciente, no así su contenido. Yo creo que en este seminario de estudios hemos ido viendo, ¿no? que una cosa es que a lo mejor viene de una revelación privada, lo hemos entendido mejor, pero bueno, que su contenido siempre es más profundo. Sí, la frase de Cristo reina, pues es una profesión de fe, porque Cristo es el Señor. Entonces, en la predicación apostólica originaria, pues se decía, sino Jesús es el Señor, lo que nos predicaron los apóstoles. Entonces, Cristo reina. Vale. Lo que nos interesa es si Cristo realmente está reinando en nuestro corazón, o si yo soy el que mando. Y si ciertamente no gobierna en mi corazón, pues va a ser muy difícil que logre gobernar en el mundo, porque no es una presión externa la que va a lograr que el reinado de Cristo se extienda, ¿no? ¿Quién es Cristo Rey y Señor en mi vida? ¿Quién reina dentro de mí? Basta fijarnos en nuestros objetivos, en nuestras prioridades. ¿Es Cristo o es alguien más? Entonces, para Pablo, existen dos modos posibles de vivir, o para nosotros mismos o para el Señor. Vivir para uno mismo significa como que tenemos en nosotros nuestro principio y nuestro fin. Es una existencia encerrada, orientada un poquito a hacer de la vida lo que nos gusta, pero sin perspectiva alguna de eternidad. Que si hago lo que me gusta, pues no estoy pensando en la eternidad. Vivir para el Señor significa lo contrario, vivir para Él, en vista de Él y por la gracia y para su gloria, por y para el reino. Se trata pues de una nueva existencia, vivir para Cristo Rey, que implica morir para mí, para vivir para Él. Ok, vale, sería un poquito eso. Conclusión. Perdón, ando intentando no caer en gripe, cosas así. Corazón de Jesús, Rey y centro de todas las corazones. Hay unas letanías hermosísimas que se pueden tomar y son deliciosas. Hay Juan Pablo II en diversos Angelus. Yo aquí tengo la cita del año 85, pero duraron varios años, pues fue comentando diversas letanías. Aquí comenta un poquito Jesucristo es Rey de los corazones. Y dice así, porque claro, todo lo fundamenta como Papa pues en la Sagrada Escritura. Sabemos que durante su actividad mesiánica en Palestina, el pueblo, al ver los signos que hacía, quiso proclamar a Jesús Rey. Al ver las maravillas que hacía, al ver los milagros, al ver las curaciones, las multiplicaciones. Veían en Cristo el justo heredero de David, que durante su reinado llevó a Israel al culmen de su esplendor. Sabemos también que ante el tribunal de Pilato, Jesús de Nazaret, a la pregunta ¿tú eres rey?,
Respondió: mi reino no es de este mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, en los evangelios sí se va percibiendo la realeza del corazón de Cristo. En este mundo, Cristo es el rey de los corazones. Nunca quiso ser un soberano temporal, ni quiso el trono de David. Solo deseó ese reino que no es de este mundo y que al mismo tiempo en este mundo se arraiga por medio de la verdad, de la sinceridad de los corazones humanos, se arraiga en el hombre interior. Por este reino anunció el Evangelio e hizo grandes signos, como los demuestra el Evangelio de San Juan. Por este reino, el reino de los hijos y de las hijas de Dios adoptivo, dio su vida en la cruz. Y confirmó de nuevo este reino con su resurrección, dando el Espíritu Santo a los apóstoles y a los hombres en la iglesia. De este modo, Jesucristo es Rey y centro de todos los corazones. Reunidos en Él por medio de la verdad, nos acercamos a la unión del reino, donde Dios enjugará toda lágrima, porque será todo en todos. Hay un dato significativo, porque también hemos aprendido que la historia de la espiritualidad, la tradición espiritual de la Iglesia es algo que se va enriqueciendo con el pasar del tiempo, con la vida santa de tantos hombres y mujeres, con el discernimiento apostólico, especialmente del Papa. Y ahora he encontrado un enriquecimiento que no quisiera que se nos pasara. Pero fíjense qué bonito. Eh, el Papa Francisco instituyó litúrgicamente una jornada mundial de los pobres y se celebra el domingo anterior a la solemnidad de Cristo Rey. De alguna manera, la solemnidad de Cristo Rey ha sido emparejada con esta jornada mundial de los pobres. Entonces se puede leer en relación el uno con el otro. Porque claro, reconociendo la presencia viva de Cristo en los pobres, pues realmente hacemos que el reino avance. Entonces vean, porque a veces eso, ¿no? Pensamos el rey, las cortes, la realeza, el oro, las alfombras y tal, y aquí bueno, ahí están estas personas pobres que están llamadas al reino. Entonces ha emparejado. Entonces nos recuerda que la verdadera realeza del Evangelio se manifiesta en el servicio a aquellas personas más necesitadas en su fe, en lo material, en sus afectos. Podríamos concluir que el Reino en Cristo celebra con singular devoción el Sagrado Corazón de Jesús y la solemnidad de Cristo Rey. La misa de Cristo Rey es ocasión de reunión para todas las vocaciones de la localidad o territorio. Suele ir precedida o seguida del rito de asociación de fieles laicos y ser ocasión para que los miembros de todas las vocaciones renueven su asociación al Reino en Cristo. En ciertos lugares, en las mejores ocasiones, pues el día entero se usa para la celebración comunitaria, para dar gracias a Dios, para responder a su llamada. A veces se organiza pues todo un día ahí de encuentros, de encuentro juventud y familia, pues suele ser alrededor de Cristo Rey en ese sentido. Entonces, es un poquito lo que yo he ido sacando y mi sentir es el siguiente, estimadas damas, que tenemos en el Reino Christi, por providencia de Dios, esa corriente de espiritualidad que brota, ¿no?, desde el corazón herido de Cristo en la cruz, estamos hablando de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de la vida de Cristo, y que con el pasar de los años se ha visto enriquecida con elementos, se ha visto aclarada, se ha visto profundizada, se ha visto bifurcada en el Sagrado Corazón, Cristo Rey, pero en el fondo nos va llegando el amor de Dios a nuestros corazones. Si no son santas, no sé qué serán. Porque aquí no hay, con tanto amor que nos está llegando, caliente del pecho
del maestro, ¿eh? Necesitamos que esto se traduzca en bondad y en caridad. Y una de las cosas que yo creo que a todos nos llamó poderosamente la atención en nuestra asociación al Regnum Christi o nuestra entrada, toma de hábito de la Legión de Cristo, fue la caridad predicada y vivida en nuestros grupos humanos, siempre con defectos, no es perfecto, pero sí, sí, había ahí, y hay en muchas secciones, en muchos grupos, pues una delicadeza a la hora de hablar de los otros, un respeto, un sentimiento fraterno, realmente cercano. Sí, sí, eso es de Dios. Todo lo que es el amor, la caridad, hablar bien de los demás, eh, eso es de Dios. Y eso, pues no es que nos lo hayamos inventado nosotros para tener un plus, un movimiento muy bonito, sino que hemos ido heredando, y es el chorro este de la sangre y el agua del costado abierto del Salvador. Así que yo creo que es por aquí, ¿eh? Desde luego, Dilexinos, como es un texto del magisterio, puede, y de hecho lo hace, corregir ciertas cosas que a veces entendemos mal, o ampliarnos un poquito la vista. Las últimas partes son más misioneras, son más sociales, porque a veces pensamos que simplemente pues yendo a misa los 9 primeros viernes de cada mes y comulgando, pues ya no hay nada más. No, no, la carta nos dice, no, no, eso está muy bien si te ayuda, pero eso es un impulso para que realmente transformes tu vida y la transforme alrededor en la medida de que sí, entonces sepan que es el amor lo único que nos puede transformar. El sufrimiento transforma, sí, tanto cuanto le podamos poner algo de amor a ese sufrimiento que nos pueda transformar. Yo me he dado cuenta que personas que sufren pues, son muy distintas a las que no han sufrido en su vida. Pero me doy cuenta que no solo es el sufrimiento físico, moral, psicológico, social, económico, sino que ese sufrimiento, cuando hay amor, sí es el que transfigura. Cuando no, pues puede endurecer, ¿no? El sufrimiento puede endurecer un alma ante Dios. Entonces, un poquito les invito, porque yo creo que no han leído toda la encíclica todas, no me engañen, las estoy viendo, ¿eh? Que es muy fácil decir, no, pues ya el padre no la explicó. No, 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 para nada. El padre hizo una lectura poco, acuérdense, esto tiene como 160 páginas escritas, imagínense, hay una riqueza. Quizá durante el año puedan seguir y también para ir preparándose para la solemnidad de Cristo Rey, porque insisto, se les va a hacer muy, pues esto es Cristo Rey, no estamos, pues sí, sí, no, no, en ese sentido. Eh, la tradición, la legión, no sé si hay que apuntalarla mejor, se reservaba el viernes a la reparación y el sábado a la fiesta, el sábado que se dedica a la Virgen Inmaculado Corazón de María. En la vida de todos los días ya no sé cómo queda eso, porque todos los días es fiesta, pero sepan que antes yo en mi noviciado, pues el viernes del Sagrado Corazón, pues era un día de luto, de sacrificio, de reparación, de verdad, ¿eh? Y el sábado, el Inmaculado Corazón de María, pues sí, era la fiesta externa y la celebrábamos con todo. Jugábamos fútbol, teníamos misa larga, teníamos comida especial, todas esas cosas humanas que hacen que la vida sea hermosa y que el catolicismo siempre ha cuidado muchísimo. Muy bien, creo que no me pueden hacer preguntas porque no hay micrófono, cuánto lo siento, pero me las pueden mandar al chat, me las pueden mandar al chat, escribir. Tengo, pero no lo voy a decir porque se la di a los señores, una charla, pero más breve, sobre las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús, el aspecto histórico, el comentario teológico y la aplicación pastoral. Pero bueno, yo creo que ya entendieron lo que yo quise decir un poquito de las promesas del corazón de Cristo, porque además pues era un poco parafraseando lo que el Papa nos estaba diciendo. Yo me puse ahí de pechito para que me recibiera los golpes de la gente incrédula, pero en fin, el Papa ahí lo leen y yo creo que está claro, ¿no? No, no es para nada malo hacer, pero pues si solo te quedas con eso, como que te quedas corto. No, no es esa la devoción al corazón de Cristo. El corazón de Cristo empieza con eso, pero va mucho más adelante en la vida, como todos sentimos, ¿no? Porque yo creo que ya hemos hecho muchas veces todos
los 9 primeros meses del Sagrado Corazón, y aunque estamos salvados en esperanza, pues seguimos caminando, seguimos luchando. Te das cuenta de que, bueno, la vida avanza y hay que estar atentos. Muy bien, pues dado que no me pueden hablar, qué lástima, no sé qué. Yo les dejo, ya pasó 45 minutos, doy gracias a Dios que me conservó la voz, porque sí andaba medio perdiéndola en esos cambios de temperatura que tuvimos ahora, pero bueno, ya saliendo un poquito. Les agradezco mucho, cualquier cosa me la mandan en el chat, ahí de la promesa o del encuentro de Cristo de América y demás. Y abierto para cualquier otra colaboración, ya el año que viene, que las de Miami o las de la promesa quieran sobre algún tema más específico. Creo que nos viene bien estudiar las cosas, detenernos, ver si realmente esto es lo que es, porque si no al final estamos siempre como un poco de inercia en ciertas cosas. Entonces, yo lo que he querido es que estudiaran, ¿eh? No tanto que recibieran charlas de espiritualidad bonitas, sino que estudiaran un poquito el texto y yo lo he parafraseado en la medida de mi capacidad. Adriana, muy bien. Nina, muy bien. Ana Teresa, Lexa, Pili, Magda. Bueno, chao. Me voy. Que Dios me la bendiga y que la Virgen nos siga protegiendo a todos.